Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en el inicio del curso Gestión Integral de Residuos Sólidos. Mi nombre es Rodrigo Guerrero. Soy la persona que estará a cargo de llevar el curso. Primero que nada, solicitarles las disculpas respectivas por lo que sucedió la semana pasada, ya que lamentablemente me encontraba en un lugar sin señal, por lo cual bueno, sucedió algún tipo de situación en la cual no pude llegar hacia un lugar donde que había señal para poder realizar el curso, ¿no? En ese sentido era algo que no estaba previsto, algo que no estaba dentro de la planificación, y entonces en ese día no se pudo iniciar el curso y por eso se decidió pues trasladar el curso una semana para obviamente de igual forma darlo completo porque no tenía ningún sentido empezarlo o darlo solo 3 días del curso, ya que siempre dentro de nuestra planificación y dentro de los cursos que hemos dictado es dictarlos completos. Ventajosamente, gracias a la tecnología, pues podemos dar el curso de manera online y pues obviamente es un horario en el que probablemente muchos de ustedes tengan nuevamente la disponibilidad y por eso les agradecemos por estar acá presentes. De igual forma, las personas que no puedan estar presentes, pues lo observarán en la grabación. No hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Les hablo un poco acerca de lo que es mi experiencia en la temática de gestión integral de residuos sólidos. Básicamente desde el año 2015 yo he estado inmerso dentro de lo que son diversos proyectos que tienen que ver con rellenos sanitarios y con gestión integral de residuos sólidos en el cantón Cayambe, en el cantón Tena, en el cantón Riobamba y también en el cantón Ambato, de igual forma en el cantón Daule, que han sido los lugares en donde que hemos tenido la oportunidad de participar en lo que es gestión integral de residuos sólidos y también el cantón Chillanes, que me estaba olvidando un poco, ¿no? Eh, en todos estos cantones, pues hemos participado dentro de lo que es la parte de la coordinación de la gestión integral de residuos sólidos. Más adelante ya vamos a entender cuál es la base del curso, les vamos a informar acerca de cuál será la base del curso y en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Específicamente el enfoque del curso es la parte ambiental netamente, ¿no? Y el componente ambiental, aunque normalmente se considera que el ingeniero civil o sanitario es, digamos, la parte fundamental del curso o la parte fundamental del proyecto de gestión integral de residuos sólidos. El ambiental cumple un rol muy importante, ya que los residuos sólidos o la producción de residuos sólidos siempre están ligadas con la parte de lo que es la contaminación ambiental y entonces ahí es donde que ingresamos la parte de los ingenieros ambientales o los que están relacionados afines a esta carrera, ¿no? Entonces, ese es el enfoque en el curso, pues obviamente es la temática que se ha compartido. Ustedes ahí pueden revisarlo nuevamente en el link de la página de Facebook acerca de la temática que vamos a ir manejando y todo lo que vamos a ir desarrollando. Obviamente, acá no veremos mucho la parte de lo que es construcción o de ingeniería civil, porque eso es correspondiente, obviamente, a la parte civil sanitaria, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo más interactivo, vamos a tratar de manejar muchos formatos. De hecho, tenemos varios formatos en Excel que se utilizan o necesitamos para desarrollar este tipo de proyectos. Sabemos que en el Ecuador, pues lamentablemente no tenemos todavía una buena disposición de residuos sólidos. Se está promoviendo así para este año y máximo hasta el año 2025, pues la transformación de prácticamente todos los botaderos que tenemos actualmente a rellenos sanitarios tecnificados al menos. Y de igual forma, a la par se está llevando la parte de lo que es la coordinación con la economía circular, que ustedes habrán escuchado ya la parte de lo que es economía circular, porque se está manejando bastante, ya que tenemos una ley orgánica de economía circular inclusiva que está en pleno desarrollo. Entonces, en ese sentido, es también importante la parte de la economía circular, ¿no? Darles algunas indicaciones, pues todos los días vamos a empezar a las 20 horas con 5 minutos. De igual forma, el link es el mismo, ¿no? Para todos los días. A través de ese link vamos a manejarnos alrededor de toda la semana. Siempre, por favor, traten de ingresar con al menos un nombre y un apellido. Muchos de los participantes que están actualmente, pues, han participado en cursos
anteriormente, y pues es importante que las personas que son nuevas conozcan que hay que ingresar con el nombre y apellido para poderles permitir el ingreso. Pueden nomás ingresar una vez que está ya iniciada la reunión, pueden nomás iniciar o salir en cualquier momento, no hay ningún problema. Como repito, las clases estarán grabadas. Pueden realizar también consultas siempre y cuando tengan que ver o estén relacionadas directamente con la temática que vamos a manejar y estén alineadas. Y pues bueno, tratarles ahí de compartir la experiencia. Este tema de los residuos sólidos, para las personas que tengan experiencia, ustedes saben perfectamente que es un tema muy, muy amplio y que es un tema bastante solicitado y bastante bonito también, ¿no? Entonces vamos a ir metiéndonos, vamos a irnos trasladando a través de cada uno de los componentes que están expresados dentro de la gestión integral de residuos sólidos. Tenemos un aula virtual que está habilitada para todos. El link, de paso, les comparto, por si acaso, si es que no lo revisaron, pero ese ya estaba enviado cuando ustedes se inscribieron. Es este link, ¿no? Entonces ahí ingresan el usuario y contraseña, su número de cédula. Y bueno, una vez que ingresen al usuario, pues van a tener que ingresar al aula virtual. Y dentro de esta aula virtual ustedes van a tener todo el material que tenemos y que vamos a manejar alrededor del curso, ¿no? Dentro de este material, bueno, vamos a tener lo que son las presentaciones, vamos a tener también la normativa, vamos a tener los formatos que vamos a ir manejando y algún que otro link que va a ser muy útil, ¿no? De igual forma, acá habrá una carpeta de actividades y materiales. Las actividades son actividades sugeridas que ustedes pueden realizarlas, no es obligatorio realizar esas actividades. Muy importante que recuerden que el acceso al aula virtual es solamente 60 días, así que traten de descargar toda la información, porque créanme, de una u otra forma ustedes algún momento de su vida van a tener que estar inmersos dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Todos los cantones tienen que tener un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Muchas de las veces se escucha que los cantones tienen rellenos sanitarios, pero un relleno sanitario no es nada si es que no tiene un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, cabe esa, la primera inquietud que usted debe hacerse, ¿no? Si es que en su cantón en realidad tienen un relleno sanitario y tienen una gestión integral de residuos sólidos efectiva, ¿no? Muchas de las veces creemos que porque existen tachos de recolección, porque los recolectores funcionan en horarios extendidos, que porque tiene geomembrana el relleno sanitario o el llamado relleno sanitario, ya es un sistema de gestión integral de residuos sólidos. Pero la realidad es distinta, ¿no? Tenemos que, dentro de un sistema de gestión integral de residuos sólidos, tener una separación en la fuente, tener recolección diferenciada, tener sistemas de separación en lo que es la entrada al relleno sanitario, sistemas de pesaje, sistemas de control de lixiviados, sistema de impermeabilización, sistemas de aprovechamiento energético y sistemas de reciclaje, entre otros componentes que vamos a necesitar tener. Compostaje también es otro de los elementos importantes. Tratamiento de lixiviados y entre otros componentes. Todo eso es importantísimo dentro de la gestión integral de residuos sólidos. Si es que usted identifica que su cantón no tiene ninguno de estos componentes o le falta alguno de esos componentes, el sistema de gestión integral de residuos sólidos de su cantón no está funcionando, ¿no? No basta solo con enterrar la basura, porque ese es el problema que sucede en muchos cantones, sobre todo en las ciudades grandes. Hablamos de Quito, un ejemplo, ¿no? En el cual es un grave problema, pues, y que de igual forma ya recibió alguna sanción, ¿no? Ustedes habrán enterado de que recibió una sanción, una multa de parte del Ministerio de Ambiente hacia lo que es el relleno sanitario del INGA. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en otros municipios y que les puede ocurrir a otros municipios. Obviamente los municipios son los encargados netamente de este servicio. Normalmente lo hacen a través de empresas públicas, muy poco lo hacen a través de contratistas y bueno, siempre es un problema mientras más grande es la población, normalmente tenemos más generación de residuos sólidos per cápita y toneladas totales generadas diariamente y tienden a ser un problema, ¿no? Tenemos municipios grandes
tenemos municipios medianos y municipios pequeños, ¿no? Hay municipios como, por ejemplo, Bucay, que produce entre 5 a 10 toneladas nada más, pero hay municipios medianos, como lo que son Ambato, como lo es Riobamba, que generan entre 250 a 300 toneladas diarias, ¿no? Y hay cantones mucho más grandes, ¿no? Que generan inclusive hasta 1.500 toneladas diarias. Entonces, ese es un grave problema y una grave dificultad. Pero todo esto, pues vamos a irlo trasladando a través de lo que es el curso. Como les digo, ¿no? Acá tenemos el material que vamos a ir manejando, tenemos módulos, tenemos unos videos, aquí van a estar subidos los videos de cada clase, ¿no? Para que ustedes los revisen en el caso de que deseen nuevamente revisarlos. Al final del curso vamos a tener que rendir una evaluación que bueno, va a ser importante, ¿no? Por el motivo de que estamos retrasados una semana y que para que ustedes tengan el certificado lo más pronto posible, vamos a tratar de tomarles la evaluación la próxima semana mismo, el día lunes, ¿no? Entonces, desde ya queda esa información, ¿no? Van a darlo en 2 horarios que yo ya voy a publicar en los próximos días. Aquí va a estar activado tanto el cuestionario como las instrucciones para la evaluación y también el listado según la evaluación, ¿no? Normalmente la plataforma está fallando un poco cuando se cargan muchos participantes. Entonces, para este curso tenemos un total de 28 participantes, que bueno, no es un número muy alto tampoco, pero que será necesario dividir en 2 grupos, ¿no? De 14 personas para que no tengan ningún problema la parte de lo que es el desarrollo de las evaluaciones. Asimismo, dar la evaluación muy tarde está generando este problema también, así que desde ya les comunico que los horarios que manejaremos será de 16 a 17 horas y de 17 a 18 horas. Entonces, ya va a estar cargado, como digo, máximo hasta el día, bueno, el día de mañana porque ya es miércoles, el día de mañana va a estar cargado la información, el cuestionario y la parte de lo que es los listados para que ustedes se preparen. Como tienen el cuestionario, no van a tener ningún problema en aprobar el curso y obtener el certificado también, ¿no? Entonces va a ser muy fácil toda esa situación que ustedes puedan realizarlo, ¿no? El link les va a llegar la parte de lo que es el día viernes, máximo el día sábado, y bueno, yo siempre les voy a estar mandando un mensaje de recordatorio para que ustedes sepan de igual forma el horario en el que dan y estén al tanto de todo eso, ¿no? Entonces, dado esas indicaciones, vamos a empezar. Bueno, cualquier situación o cualquier consulta que ustedes tengan al respecto, ¿no? Y que yo les pueda ayudar, me la pueden hacer a mi número personal, que es o al correo solución ambiental 2016, que es el mismo. Bueno, no, les voy a dar otro para solución ambiental, porque de acá se va a saturar, ¿no? Solución ambiental 2018 @gmail.com. Ese correo ahí, cualquier consulta que ustedes tengan al respecto, obviamente, de la temática o que tenga que ver también con alguna situación, si es que les está fallando la plataforma, si es que no les funciona la plataforma, si no pueden descargarse los archivos, si es que no están agregados a la plataforma, cualquier otra situación, me la comunican acá, ¿no? Bien, vamos a dar inicio con el curso. Bueno, esta primera parte que vamos a manejar es una parte netamente teórica. La parte ya práctica, por así decirlo, es decir, donde que vamos a poder manejar formatos. Voy a mostrarles formatos, cómo se manejan los formatos, cómo se realizan los procedimientos. Empezará desde el día de mañana. Hoy vamos a iniciar con la parte teórica, conceptos teóricos, que es necesario porque muchas de las veces nosotros tenemos dificultades, ¿no? Habrán escuchado alguna vez los conceptos celda emergente, celda de seguridad, relleno de seguridad, celda del relleno, entre otros componentes, y muy probablemente creamos que algunos son similares o que son la parte de lo que es sinónimos, ¿no? Pero vamos a ver que dada la realidad es distinta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es manejar esto de las generalidades y también vamos a ver la normativa legal, que es importantísima, ¿no? ¿Por qué también nosotros estamos relacionados netamente
es decir, los ambientales con la parte de lo que tiene que ver a los rellenos sanitarios o a la gestión integral de residuos sólidos, es porque para funcionar los sistemas de gestión integral de residuos sólidos, para funcionar los rellenos sanitarios, necesitan obtener permisos ambientales, ¿no? Y estos permisos ambientales se lo hace a través del sistema SUIA, obviamente, ¿no? Y sabemos que las personas encargadas o las personas que estamos más capacitadas para manejar es las personas que estamos relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Toda la persona que sea ambiental o afín sabe manejar correctamente el sistema SUIA y entonces en ese sentido tenemos que nosotros saber manejar todo esto. Ahora, con el cambio del sistema SUIA hubieron muchas cosas que variaron, ¿no? Anteriormente, para un relleno sanitario necesitábamos un registro ambiental únicamente, siempre y cuando obviamente no haya lo que es disposición de desechos sanitarios. Cuando había disposición de desechos sanitarios, que es decir, todo lo que generan los hospitales, clínicas veterinarias, ahí se necesitaba lo que es cuando se disponía o se tenía una celda de seguridad o algún tipo de tratamiento, ahí era licencia ambiental. Pero con el cambio que hubo en el SUIA el año pasado, pasó a ser todo licencia ambiental, ¿no? El relleno sanitario netamente es licencia ambiental. Si hablamos de la parte de lo que es recolección de residuos, para eso sí necesitamos únicamente un registro ambiental, ¿no? Supongamos que no regularizaron o dentro del alcance de la licencia ambiental del relleno sanitario que obtuvieron en años pasados, no colocaron que se iba o estaba incorporado la parte de lo que es el transporte de residuos no peligrosos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Obtener un registro ambiental, ¿no? Esa es alguna de las situaciones que yo les puedo comunicar y que de igual forma traen diferencia, ¿no? Pero vamos a ir entendiendo cada una de estas cosas, ¿no? Probablemente ahorita yo habré algunos conceptos que ustedes no lo entendieron muy bien, pero para ello es fundamental entender los conceptos y luego la normativa para llegar a la finalidad o al fin que nosotros queremos, ¿no? El desarrollo del curso netamente se basa en un documento que tenemos acá, que es el TDR tipo GIRS, ¿no? Ustedes se lo descargan ese documento, ¿no? Y este documento es el que nosotros, como consultores ambientales, o en el caso de que ustedes sean funcionarios de una empresa pública de aseo, o en este caso que sean funcionarios del municipio que está a cargo del relleno sanitario. En ese sentido, de igual forma, pues ustedes necesitan desarrollar, ¿no? Nos ponemos en los dos puntos. Si es que ustedes son un técnico de un municipio o de una empresa pública que se encarga de los residuos sólidos, ustedes van a tener que desarrollar y adaptar estos términos de referencia para la contratación, que en este caso son estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos y cierre técnico de botaderos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tenerlo que adaptar. Obviamente, si es que soy funcionario de, como repito, de un municipio o de una empresa pública, lo que voy a tener que hacer es adaptar estos TDRs a la realidad de mi cantón y a la realidad de lo que yo necesito. Y en base a estos términos de referencia, proceder a la contratación, ¿no? Por los montos, ustedes recuerden, ¿no? Hay que revisar siempre los montos en contratación pública, ¿no? Actualmente, pues está surgiendo un problema bastante grave, que los montos de contratación de este tipo de estudios están siendo bastante baratos. Y eso es lo primero que yo quiero que por favor no se dejen sorprender y tengan mucho cuidado. Recientemente, un caso, ¿no? Del cantón en el que yo estoy viviendo, supuestamente, ¿no? Se colocó el supuesto de que la AME, o es decir, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que ya más adelante en lo que son atribuciones vamos a hablar un poco de lo que es el AME, porque nosotros acá, el AME o la Asociación de Municipalidades del Ecuador cumple un rol muy importante dentro de lo que es la asignación y la coordinación de la parte de los residuos sólidos, porque ellos son los encargados de ejercer o poder guiar al municipio respectivo para la colocación de un relleno sanitario, ¿no? Entonces,
En ese sentido, se supone, pues, o se había informado que la AME coordinaba el 50% del presupuesto y el otro 50% lo coordinaba el municipio del cantón donde que yo vivo. Pero ¿qué es lo que resulta? Que luego cuando se va a ver los montos de la contratación, en lugar de ser de 44,000, que sigue siendo bajo, ¿no? A pesar de que sea un cantón que probablemente, porque actualmente no se tiene datos de generación de residuos sólidos, pero por la cantidad de personas, yo calculo que debe estar cerca a las 50 toneladas diarias de producción de residuos sólidos, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que sucede, no? Sacan una consultoría por un valor de $22,000 únicamente. Créanme que $22,000 no les va a alcanzar ni siquiera para hacer los análisis respectivos, porque acá nosotros vamos a tener que hacer un sinfín de análisis geológicos, geotécnicos, hidrológicos, de lixiviados, etcétera, ¿no? Algunos análisis y vamos a tener que incluir dentro de estos servicios también la obtención de una licencia ambiental, estudio de impactos ambientales y toda la situación, ¿no? Entonces, consideren esa situación antes de dejarse sorprender, ¿no? Porque probablemente vengan hacia ustedes y les digan, bueno, ¿sabes qué? Tengo un contrato de $22,000 y probablemente por nuestra inexperiencia o por la inexperiencia que muchas de las veces tenemos, aceptamos este tipo de contratos, ¿no? Me sucedió a mí, ¿no? Me sucedió a mí con un cantón en el cual pasó eso, ¿no? Por eso les comparto. Y es siempre importante el conocer esto, ¿no? Probablemente en el tiempo en el que yo me gradué, no habían normalmente de estos cursos, ¿no? De hecho, nosotros fuimos los primeros en desarrollar estos cursos, ¿no? E inicialmente lo dimos en el año 2017, fue el primer curso que dimos al respecto de lo que es rellenos sanitarios. Han pasado ya 4 años, ¿no? Eh, Casi 5 de la parte de lo que es el inicio del curso, primero como rellenos sanitarios, pues obviamente luego lo complementamos y lo ampliamos para que sea un curso de gestión integral de residuos sólidos, que es obviamente un tema que abarca los otros componentes aparte del relleno sanitario, porque el relleno sanitario solo es uno de los componentes de la gestión integral, es decir, la disposición final. Entonces, eso es lo que yo les comparto en primera mano, de que tengan mucho cuidado porque actualmente está sucediendo esos casos, ¿no? Que están proponiendo consultorías por solo 22, $23,000 para municipios muy grandes. Créanme que no les va a alcanzar el dinero. Tienen que hacer muchos análisis, muchos planos, tienen que contratar personal multidisciplinario y va a ser complicadísimo, ¿no? Peor aún querer hacerlo solo, ¿no? Y para el tiempo que normalmente está estipulado, que es normalmente de 90 días, 120 días, y cuando mucho lo colocan también que sea 180, ¿no? Entonces, hay esa dificultad, ¿no? Y hay que tener cuidado y siempre que ver los plazos, ¿no? Y toda la situación. Entonces, eso es importantísimo dentro de esta temática, ¿no? Entonces, me pongo del otro punto, ¿no? Acá ya me puse del punto de la parte que yo trabajo en un municipio, soy el técnico y tengo que desarrollar estos TDRs y proceder a contratar. Ahora me pongo del otro punto en el cual yo voy a ser el contratista o la persona que está contratado para el desarrollo de estos estudios, ¿no? Al ser una consultoría, obviamente no implica lo que es o no ingresa a lo que es la situación que se habla de fiscalización, ¿no? Porque obviamente la fiscalización es para la aplicación, luego ya cuando se construye el relleno sanitario, ahí sí se fiscalizará y toda la situación, pero acá obviamente no entra en fiscalización, pero sí hay que considerar todos los ítems que yo voy a manejar. Entonces, todo eso vamos a irlo desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Y una matriz muy importante, ¿no? Una checklist importantísima para que ustedes lo tengan. Está acá, bueno, son dos checklists en realidad. Esta del cierre técnico puede ser, ¿no? Que en el caso de ciertos municipios solamente requieran el cierre técnico de un botadero, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Porque, bueno, hablando de residuos sólidos, muchas de las veces no hay tiempo para sacar permisos ambientales, sino que automáticamente muchas de las veces los municipios sin sacar los permisos ambientales, como por ejemplo hace poco tiempo un municipio de la provincia de Chimborazo, ¿no? Se les estaba por finalizar la celda o quedar inútil la celda porque aparte de todo se había inundado
y ya no podían estabilizarla ni hacer ningún tipo de situación. Entonces procedieron a cerrar esa celda y a construir en otro lado, ¿no? Sin los permisos, obviamente. ¿Por qué situación? ¿O amparados en qué? Porque obviamente no puedes o no se puede parar un relleno sanitario su funcionamiento. El relleno sanitario de Santo Domingo se quiso hacer eso, pero no duró ni un día, ¿no? La suspensión. El Ministerio de Ambiente actuó de oficio y dijo que se suspenda, pues, lo que es el relleno sanitario de Santo Domingo, ¿no? Habrán escuchado esa noticia, pero como digo, no duró mucho tiempo, solo fue horas, porque luego, obviamente, no se puede parar un relleno sanitario, no se puede cerrar, tiene que seguir funcionando mientras no exista otro lugar donde disponer los residuos sólidos. Y en ese sentido, pues siempre hay que estar pendientes de todo lo que sucede, ¿no? Porque pasa eso de que han abierto nuevos rellenos sanitarios sin permisos o ahí dentro dentro del lugar donde que están actualmente un relleno sanitario, ahí mismo al lado le abren otro. Eso no es dable, ¿no? O están yéndose en contra de la licencia ambiental que ellos tienen autorizada, pero sin embargo lo realizan. Entonces supongamos que quieren realizar el cierre, ¿no? De esa celda, entonces ahí utilizarían la parte de lo que es el cierre técnico de botaderas, ¿no? Pero para los otros casos, pues nosotros tenemos el diagnóstico de factibilidad y diseños definitivos, ¿no? Que son los dos componentes importantes dentro de de este estudio para la factibilidad y diseños definitivos. Entonces, lo primero que se hace es un diagnóstico y factibilidad. Una vez hecho el diagnóstico y factibilidad, pues vendrán los diseños definitivos, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ir revisando a lo largo del curso, cuáles son los componentes principales de todos estos trabajos, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar a lo largo del curso, ¿no? Y como les repito, ¿no? La base es el TDR que corresponde a lo que es los estudios definitivos, estudios de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Ese es el enfoque que vamos a llevar en el curso. Con esto dado, vamos a empezar con la parte de lo que es las generalidades, ¿no? Dentro de las generalidades, como les repito, vamos a ver conceptos y luego de revisar conceptos, vamos a ir con las propiedades de los residuos sólidos, que es importantísimo, y ahí terminamos con la parte de normativa legal, que serán las temáticas que manejaremos el día de hoy, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues siempre es necesario conocer, como les dije, las definiciones. Tenemos la definición de residuos sólidos, materias generadas por las actividades actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto para el que son producidos, pero tienen potencial para otros usos. Entonces, ese es un concepto diferente a nosotros hablar de basura, ¿no? De hecho, el concepto basura es un concepto básicamente obsoleto actualmente, ¿no? Porque actualmente se considera que todo residuo o todo tipo de elemento que sea un subproducto o que no haya alcanzado un valor económico posterior al desarrollo de una actividad, pues es reutilizable o es aprovechable, ¿no? Entonces, en ese sentido, se procura la eliminación del término basura y de hecho, dentro de lo que es la economía circular, el término basura no se permite, ¿no? ¿Por qué? Si es que tal vez no han escuchado acerca de lo que es la economía circular es un modelo económico que integra el, o que prevalece el valor del producto, que este producto permanezca dentro de una cadena el mayor tiempo posible con el mismo valor, ¿no? Es decir, que si yo tengo una botella de plástico, por ejemplo, ¿no? Tengo una botella de plástico, la botella de plástico siga teniendo el mismo valor durante todo el procedimiento, ¿no? Ahí estamos hablando de la reutilización, ¿no? El reciclaje es un concepto distinto y de hecho el reciclaje es la última de las opciones que está dentro de la economía circular. Eso para compartirles, ¿no? Si es que tal vez no conocían un poco de la parte de la economía circular. Entonces, en ese sentido, como se prioriza la no producción de basura o la no producción también de residuos, dentro de la economía circular, el concepto basura está obsoleto dentro de la economía circular y de hecho no se nombra en toda la ley de orgánica de economía circular inclusiva, ¿no?
Entonces, al contrario de esto, los residuos sólidos, en cambio, es un concepto que obviamente está inmerso y que a pesar de que exista la economía circular, va a seguir existiendo residuos sólidos a lo largo del tiempo, ¿no? Probablemente o sea, esto tiene que ver directamente con la mentalidad que manejamos probablemente como personas, ¿no? De hecho, el realizar estas campañas de lo que es gestión integral de residuos sólidos, la reutilización, el reciclaje, entre otros componentes que tienen que ver con la gestión integral de residuos sólidos, es muy difícil de manejar, ¿no? Existen muy pocos modelos de éxito acá en el Ecuador. De hecho, hubieron varias mancomunidades que fracasaron o varios municipios que formaron mancomunidades, que formaron consorcios, que tuvieron el apoyo de parte de autoridades extranjeras, como la corporación GIS, como la corporación alemana, corporación francesa, entre otras situaciones que les apoyaban para la realización de este tipo de alternativas de la gestión integral de residuos sólidos, fracasaron, principalmente por la falta de recursos económicos y por la poca colaboración que existió de parte de las personas y obviamente de parte de los políticos, de los poderes públicos principales, ¿no? Que manejaban los municipios, las provincias también y de igual forma la parte nacional, ¿no? Alguno de los modelos o alguno de los modelos exitosos que tenemos puede ser el modelo Loja, puede ser el modelo Cuenca también, que es un modelo bastante exitoso, y el modelo de la municipalidad o mancomunidad Cañari, perdón, la mancomunidad Cañari. Entonces ustedes pueden googlear, sobre todo yo les recomiendo bastante, revisen la información que tiene la mancomunidad Cañari, que es un modelo bastante exitoso, no, no digo que sea un modelo perfecto, pero que ha sido un modelo exitoso y que bueno, yo tuve la oportunidad de visitar ese modelo, de conocer de primera mano cómo se maneja ese modelo, en el cual pues obviamente estamos hablando de separación en la fuente, ¿no? Digamos que el porcentaje o las toneladas que ellos manejan es bajo, ¿no? En comparación a otros municipios, ¿no? De hecho, ellos manejan una cantidad generada de entre 25 a 35 toneladas diarias únicamente, ¿no? Cosa que es distinto en un municipio como el de Riobamba o como el de Ambato, donde se maneja, como les repito, entre 250 a 300 toneladas diarias. Entonces existe esa gran diferencia y bueno, a pesar de que, digamos, podamos entender y podamos manejar el modelo, es muy, muy grave, muy difícil poderlo aplicar en municipios grandes sobre todo, ¿no? Allá, de hecho, pues en la Mancomunidad Cañari se tardaron cerca de 10 años en poder aplicar lo que es y concientizar, ¿no? Una de las estrategias obviamente es la parte de las sanciones, de las multas, a quien arroje basura en sitios que no están autorizados, en horarios que no están autorizados, que no realicen separación también. Y la otra está las campañas de educación ambiental, ¿no? Porque las personas, por más sanciones que les coloquen, por ejemplo, últimamente, ¿no? La parte de lo que es de la utilización de las mascarillas, aunque próximamente ya no va a ser obligatorio, pero hubo un tiempo en el que era necesario colocarse las mascarillas, pero aún así las personas hacían caso omiso de esta situación, ¿no? De utilizar la parte de las mascarillas, ¿no? Entonces, de igual forma, es con la parte de lo que se refiere a la separación en la fuente, ¿no? Por más que muchas de las veces se les dice a las personas, se les multa a las personas, aún así reinciden, ¿no? Y por eso es necesario integrar la parte de la educación ambiental importantísima, obviamente, en la parte de los hogares, en las campañas a través de medios escritos, medios de televisión, radio, a través de escuelas, colegios, en donde que se pueda promover esta parte de lo que es la separación y obviamente fortalecer a los recicladores base, que es otra de las alternativas importantísimas, hablando dentro de la gestión integral de residuos sólidos. Tenemos el concepto de relleno sanitario y que va ligado también con la parte del botadero. El relleno sanitario es una obra de ingeniería diseñada para la disposición final de residuos sólidos. Una obra de ingeniería que digamos, si es bien manejada, genera un impacto mínimo o no genera impacto, ¿no? De igual forma, pues tiene todos los
implementos necesarios, impermeabilización, tiene sistemas de captación, sistemas de monitoreo, tiene sistemas de pesaje, tiene sistemas de separación de la basura, de tratamiento, entre otras situaciones, ¿no? Siempre que sea manejado, un relleno sanitario no tiene por qué ser un problema, ¿no? Lamentablemente acá en el Ecuador son mal vistos los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Por la situación de que la mayoría de municipios no los manejan adecuadamente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se produce? Se produce el incremento de vectores, ¿no? El incremento de enfermedades, contaminación al aire, contaminación al agua, al suelo, terrenos improductivos, ¿no? Que se han vuelto debido a la contaminación por lixiviados, ríos enteros que están contaminados con lixiviados, ¿no? Y todas esas situaciones que tienen que ver con el mal manejo del relleno sanitario, ¿no? El relleno sanitario por eso es mal visto, realmente no debería serlo así, los rellenos sanitarios deben estar de igual forma en sitios accesibles, ¿no? La mayoría de municipios tienden a llevar los rellenos sanitarios lo más alejados posibles de una ciudad, lo cual es algo inverosímil, porque se recomienda que el relleno sanitario esté lo más cercano posible, dentro de un radio probablemente de 1 a 2 kilómetros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan lo más lejano posible el relleno sanitario, ¿no? Para que supuestamente no genere ningún tipo de problema. Pero ahí ya está el municipio o la persona que está encargada de la parte del manejo de los residuos sólidos dando un mal ejemplo, porque se supone que un relleno sanitario tiene que estar bien manejado y en ese sentido no generar ningún tipo de contaminación, que es la situación que en realidad debería suceder. Ahora, por ello es que yo y la mayoría de investigadores o las personas que han investigado mencionan que en el Ecuador no tenemos, lamentablemente, o si tenemos, tenemos muy pocos rellenos sanitarios, sino que tenemos botaderos, ¿no? Tenemos botaderos, no tenemos nada, botaderos muchas de las veces ni siquiera controlados. Los botaderos controlados son los que al menos tienen pues la impermeabilización y que también se realiza la parte de la cubierta, pero lamentablemente la mayoría de municipios funcionan así, solo tiran el plástico, construyen las chimeneas y luego empiezan a arrojar los residuos sólidos sin ningún tipo de contemplación, ni tampoco realizando la cubierta. Aquí vamos a ir entendiendo cómo debería ser manejado. Muchas de las veces pasar de la teoría a la realidad es más difícil de lo que se espera o de lo que se piensa. Y pues bueno, con los asesoramientos o con las participaciones que yo he tenido en diversos proyectos de residuos sólidos en varios cantones, he visto, ¿no? He palpado la realidad, porque muchas de las veces los técnicos de los encargados de los residuos sólidos tienen toda la voluntad de poder manejar correctamente los residuos sólidos. Pero ¿qué es lo que ocurre? El municipio no asigna los valores adecuados. El municipio siempre recibe de parte del Estado valores para todo lo que es esto, ¿no? Tratamiento de, que se llama saneamiento ambiental, que es tratamiento de residuos sólidos, de residuos líquidos, entre otros componentes. Entonces siempre reciben asignación, pero ¿qué es lo que sucede? Que los municipios terminan destinando estos recursos a otro tipo de situaciones, o muchas de las veces cuando hacen préstamos, tienen que devolver los préstamos porque no terminan concretando ningún tipo de situación, ¿no? Es decir, no terminan concretando los proyectos que estaban planificados en un momento, ¿no? Y es por eso que, bueno, optan por hacer alternativas que realmente son inverosímiles de creer, que cuando ni siquiera hemos podido construir o hemos podido manejar correctamente los rellenos sanitarios, ya queremos pasar a la parte de ciudades inteligentes, queremos pasar a la economía circular, ¿no? Cuando ni siquiera hemos podido entender correctamente la gestión integral de residuos sólidos. De hecho, la gestión integral de residuos sólidos es un componente sencillo o un componente básico comparado con lo que es la economía circular. Porque en gestión integral de residuos sólidos estamos hablando de procedimientos, ¿no? Pero en economía circular, ahí estamos hablando de un modelo económico, ¿no? Un modelo económico que implica muchísimos aspectos más. Y bueno, acá en el Ecuador ha sucedido esa situación, ¿no? Que bueno, dicen que
no sirven la gestión integral de residuos sólidos, no sirven los rellenos sanitarios, entonces vamos a buscar otra alternativa. Pero la alternativa que buscan son alternativas muchísimo más complicadas de desarrollar y mucho más costosas, ¿no? Que sí, la buena intención que traen las empresas extranjeras en invertir acá en el Ecuador, en promover acá en el Ecuador este tipo de alternativas es muy bueno y me parece muy interesante, pero que en realidad acá en el Ecuador los ecuatorianos ni siquiera entendemos bien o manejamos bien la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario. El relleno sanitario de igual forma tiene que tener un sistema o tiene que estar asociado a un sistema de clasificación de la basura. Es por eso que lamentablemente los rellenos sanitarios pasan a ser botaderos, porque todos los días llega bastante residuos y resulta que solo le asignaron un tractor compactador que pertenece a las obras públicas, ¿no? Y que solo está ahí por horas. Y este tractor compactador no realiza adecuadamente su trabajo, dejan pasar semanas enteras de los residuos acumulados y luego quieren empezar a tapar, ¿no? Eso no es así, se debe manejar el sistema de la celda diaria, se debe asignar en la maquinaria adecuada, ¿no? Por más costosa que sea, porque de hecho, hablar de costos, sí, probablemente al comienzo un relleno sanitario sea complicado de manejarlo por el motivo de los costos, pero luego de esto, un relleno sanitario pasa a ser autosustentable, ¿no? De hecho, en varios análisis que se han hecho, en varios estudios, en varias proyecciones económicas, ¿no? La recuperación de materiales, el aprovechamiento energético, les va a permitir ser autosustentables y brindar muchísimas fuentes de trabajo a las personas del área de influencia, ¿no? Lo cual es sumamente importante dentro de esta temática, ¿no? Entonces el botadero de basura, que era el fin, ¿no? Y que es lo que mayormente existe acá en el Ecuador, es un sitio donde que se abandona la basura sin ningún tratamiento previo al terreno ni clasificación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, anteriormente manejábamos mucho esto. Estos son los botaderos a cielo abierto, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Botaderos controlados, ¿no? Porque seguimos arrojando la basura, pero digamos en un sistema, sobre un sistema de impermeabilización, ¿no? Inclusive están, o sea, es tan el punto o tal el punto que muchas de las veces solo se arroja los residuos y luego ya cuando llegan al tope de la celda o de la zanja que cavaron, ¿qué es lo que hacen? Ahí sí empiezan a cavar, a compactar y le botan encima la parte de lo que es el césped o el pasto alemán y listo, ¿no? Hemos cerrado técnicamente y ahí se toman las fotografías y toda la situación y pasó eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Es un problema muy grave porque no aprovecharon adecuadamente la celda, ¿no? Porque la celda se debe aprovechar de manera adecuada. Si es que hicieron los dos métodos combinados, muchas de las veces es muy factible hacer los dos métodos combinados, el método de la zanja y el método del área, ¿no? Es decir, en la zanja se excava un poco, se deposita los residuos, se cubre diariamente y cuando llega al fin tenemos un sistema sumamente compactado, ¿no? Un sistema firme que resiste más capas de residuos que vamos a ir colocando a desniveles, ¿no? Entonces, todas esas situaciones son dables. Que vengan a decir que el viento, que por la lluvia, que esto, que el otro, para todo eso hay controles, ¿no? Existen los terraplenes, existen muchísimos sistemas que pueden controlar la parte de lo que es, en este caso, las aguas lluvias, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que nosotros determinar previamente y luego de esto se manejará de manera adecuada y correcta, ¿no? Luego tenemos la parte del concepto de los desechos sanitarios. Este es un concepto muy importante que cobró muchísimo énfasis y mucha importancia en la parte de lo que es el evento que hemos vivido, el evento de COVID-19, porque ahí se declaró que todo residuo que tenga contacto con una persona contagiada o que está sospechado o que tiene sospechas de que está contagiado de COVID, pasó automáticamente a ser desecho sanitario, ¿no? Inclusive hubo un protocolo que está incluido dentro de la normativa, un protocolo para el manejo de estos residuos. Entonces ahí cobró bastante importancia la parte de los desechos sanitarios. ¿Qué son los desechos sanitarios? Desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente. Entonces, por eso es que se colocó
que los desechos que son generados por el evento COVID-19, es decir, que están con personas que están contagiadas o con personas en sospecha de COVID. Entonces, en ese sentido, por eso es que se declaró, ¿no? Porque obviamente el COVID-19 es un patógeno, pues que obviamente generaba esta situación de la enfermedad, ¿no? Eh, es decir, aquellos que cuentan con una característica de peligrosidad biológico-infecciosa. Ustedes recuerden que nosotros tenemos acá un código CERETIP, ¿no? En donde que se le distribuye como corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico o biológico infeccioso, que es la última de las opciones. Entonces, digamos que si cumple con esas características, pasa a ser desecho sanitario. Y estos desechos sanitarios requieren en sí la necesidad de un tratamiento a través ya sea de una celda de seguridad, a través de un autoclave, a través de incineración, a través de, bueno, la incineración es uno de los elementos más obsoletos, o de la pirólisis, ¿no? Cualquiera de esas alternativas se manejan dentro de lo que es el tratamiento de desechos sanitarios. Anteriormente se podía obtener una licencia directamente del relleno sanitario y también la parte de la licencia eh, se obtenía para la parte de desechos sanitarios. Obviamente ahora se debe incluir la parte o incorporar dentro de la licencia cuando ustedes vayan a obtener la licencia. En un segmento dice, cuando ustedes están haciendo el registro de la información preliminar, hay una parte que dice que si en el establecimiento o si el proyecto se realiza el tratamiento de residuos, ¿no? Entonces, residuos peligrosos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que seleccionar ese ítem y así pues nosotros podríamos incorporar esta opción del tratamiento de los desechos sanitarios, ¿no? Que sería la situación y luego apegarnos a lo que nos menciona los anexos del acuerdo ministerial 026, ¿no? De igual forma, todo les va guiando el sistema y es muy importante conocer esta parte, ¿no? Si es que su municipio necesita el tratamiento de desechos sanitarios. Actualmente los municipios han optado por otra opción que les parece o les resulta un poco más económico o más fácil de hacerlo, es decir, contratar a gestores externos, ¿no? Infinidad de gestores que hay actualmente y que, bueno, tienen este tipo de tratamiento, ¿no? Tienen los vehículos autorizados para eso y tienen el tratamiento también autorizado y ellos son los que cobran las tasas, ¿no? En la contratación o el control está a cargo de lo que son los municipios, ¿no? Es actualmente lo que se hace, se contrata a gestores externos, no lo hacen normalmente ya los municipios, hay muy pocos municipios que lo realizan, como el municipio de Quito me parece, el municipio de Ambato también todavía lo realiza, ellos mismos el tratamiento de los desechos sanitarios y bueno, tienen planificado a futuro seguirlo haciendo, porque representa un rubro importante dentro de la parte de los ingresos económicos, ¿no? Créanme que sí es importantísimo, por eso siempre recomienden, si es que a ustedes les contratan para este tipo de trabajos, a su municipio, que mire la posibilidad de, obviamente, realizar el tratamiento de desechos sanitarios, porque obviamente esto implica el cobro de ciertas tasas y el control de ciertas tasas hacia el cobro que deben hacer hacia las distintas clínicas, distintos consultorios y departamentos odontológicos, médicos, veterinarios, que ellos, bueno, son los encargados o los que tienen que entregar este tipo de residuos, ¿no? Otros conceptos que nos manejamos acá, ¿no? Como yo les mencionaba, ¿no? Acá hay que siempre tener la diferenciación o conocer o entender qué es una celda emergente, qué es una celda del relleno sanitario y qué es una celda de seguridad, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente radica en que la celda emergente se utiliza o es una de las alternativas que estaban dando el municipio, perdón, el Estado a los municipios para que dispongan temporalmente los residuos sólidos mientras se construye la celda definitiva del relleno sanitario, ¿no? O, bueno, depende de las alternativas porque existen muchas alternativas. Si es que el relleno sanitario definitivo se lo construye por etapas, entonces la celda muchas de las veces son más pequeñas, ¿no? Pero la celda emergente tiene esa función, ¿no? Albergar los residuos sólidos por un tiempo o un periodo corto, un tiempo no mayor a 2 años. La mayoría de municipios
realizaron este tipo de obtención, obtuvieron la celda emergente, ¿no? Hablo en el caso particular del municipio de acá de la provincia de Tungurahua, donde yo vivo, en Baños de Agua Santa. Ellos, por ejemplo, tienen esa opción, o ocuparon esa opción de la celda emergente. Pero esa celda emergente, ese permiso se extendió varios años, ¿no? Ahí, bueno, es un poco el problema, de hecho, de la autoridad ambiental competente, que no realizó el control respectivo, pero eso es algo que, bueno, no viene al caso conversarlo o dialogarlo, solo es para entender qué es la celda emergente, ¿no? Entonces, siempre a ustedes, si es que le realizan una consulta, lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar la documentación que tiene el municipio, ¿no? Y pedirles en primer lugar el permiso ambiental, ¿no? Entonces, si es que ustedes verifican que en el permiso ambiental dice una celda emergente únicamente, entonces ahí estamos en contra del tiempo, ¿no? Porque solamente tenemos una celda emergente que estuvo autorizada para 2 años y que luego de eso pues se vuelve prácticamente obsoleta. Sin embargo, como yo les repito, el Ministerio de Ambiente, de Agua y Transición Ecológica les da esa facilidad o esa alternativa para que sigan funcionando sin permiso muchas de las veces, porque hablar de residuos sólidos es un tema complicado. Bueno, ¿qué hace la gente en este caso si es que el relleno sanitario no está funcionando? Deja la basura, amontona la basura en la parte de afuera de sus casas, entierra la basura. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Es algo difícil de entender. Entonces, esa es la celda emergente, ¿no? Un método para disponer temporalmente los residuos sólidos, ¿no? Tienen que tener los mismos sistemas, ¿no? Tiene que tener compactación, tiene que tener en la parte de lo que es tratamiento de lixiviados, tiene que tener sistemas de drenaje, sistemas de captación de gas, ¿no? Y de lixiviados, entre otras situaciones, ¿no? Tiene que ser, prácticamente es un mini relleno sanitario, ¿no? Pero que solo funciona durante 2 años. Ahora, la celda del relleno sanitario en sí es así, ya es cuando está el relleno sanitario construido. Muchas de las veces, como digo, cuando se encuentra un terreno muy beneficioso, un terreno amplio, en donde se puede construir una celda muy amplia, entonces ahí ya tendríamos una sola celda del relleno sanitario. Pero muchas de las veces se trabaja por etapas, como en el caso de Cayambe, en el caso de el municipio de Quito también, que trabaja por etapas, ¿no? Funciona una celda del relleno sanitario durante un tiempo, durante 2 a 5 años, y luego al lado la construyen otra celda, ¿no? Pero el permiso ambiental original es para todo el sitio, ¿no? Para todo el lugar. Entonces ahí ya depende de cómo funciona, cómo obtuvieron el permiso ambiental. Cosa que no ocurre en otros municipios, que qué es lo que sucede, ¿no? Solo tuvieron la autorización para un sitio específico, un sector específico, unos metros cuadrados específicos, unas hectáreas específicas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No? Al poco tiempo pasó, colapsó el relleno o la celda del relleno y automáticamente pasan al lado, ¿no? Donde que no estaba autorizado. Entonces ahí están actuando mal y probablemente sean sancionados, ¿no? Tenemos en cambio el otro concepto, ¿no? Celda emergente que solo puede funcionar durante cierto tiempo y está creada necesariamente o está creado para la parte de que se construya un relleno sanitario definitivo. La celda del relleno es cuando ya tenemos el relleno sanitario definitivo y la otra es la celda de seguridad. La celda de seguridad es para cuando se quiere confinar los desechos sanitarios o los desechos biopeligrosos. Ahí es un relleno de seguridad que tiene otras conceptualizaciones, que tiene otro tipo de sistema, tiene otro tipo de tratamiento que se lo debe manejar, tiene su propio manual, sus propias autorizaciones, ¿no? Entonces se debe manejar eso de manera adecuada. Ahí, cuando hablamos de celda de seguridad, hablamos netamente de confinamiento de desechos peligrosos, desechos sanitarios y biopeligrosos, ¿no? Acá tenemos la metodología del cierre técnico, ¿no? Que es utilizada para clausurar definitivamente un botadero de basura no controlado mediante la compactación de basura, conformación de taludes y un sistema de impermeabilización. Entonces, muchas de las veces, estas técnicas que hay que manejarlas son un poco complejas, ¿no? Porque muchas de las veces el colocar o realizar un cierre técnico requiere inclusive de la excavación de una zanja nueva en la cual se coloca los residuos que están arrojados en un lugar, un sitio que no tiene ningún tipo de impermeabilización. ¿Cuál es el problema? Que normalmente los residuos
sólidos, como ya van a ver ustedes más adelante, tienen un gran componente de humedad. Y el componente orgánico, de igual forma, acá en el Ecuador es un componente sumamente alto y que este componente, obviamente, de materia orgánica tiene un componente de humedad sumamente alto. Y al tener un componente sumamente alto, esta humedad tiende a trasladarse hacia otros componentes, hacia componentes que contienen elementos peligrosos. Y estos elementos se componen, se agrupan junto con los residuos líquidos que salen de la parte orgánica, y de hecho la parte orgánica de por sí genera algún tipo de contaminación adicional debido a la parte de la putrefacción. Se generan elementos que son contaminantes, ¿no? Y entonces ahí se agrupa todo y se forma el lixiviado. Y el lixiviado contiene altos niveles de contaminación. Estos contaminantes no solo contaminan la parte de lo que es el suelo directamente, ¿no? Sino también contaminan los acuíferos, la parte del manto freático, y muchas de las veces se llegan a infiltrar hacia quebradas, y en las quebradas pues también contaminan la parte de lo que son ríos, ¿no? Entonces esa es la situación, y muchas de las veces hay que hacer esto del cierre técnico. Bueno, la mayoría de veces hay que hacer esto del cierre técnico cuando existen botaderos que no están controlados, ¿no? Entonces, si es que a ustedes les llegan con esa alternativa o con esa situación de que existe un relleno o existe un botadero de basura que no tiene los sistemas de impermeabilización, entonces automáticamente hay que aplicar el cierre técnico de botaderos, ¿no? Luego tenemos otros conceptos como minadores y vectores, que son algunos de los problemas que se presentan dentro de los botaderos. Si es que usted observa que en un llamado relleno sanitario existen personas minadores, eso no es un relleno sanitario directamente, porque el sistema del relleno sanitario dignifica al trabajador o dignifica a los minadores, ¿no? Algo que es muy importante y que ellos están amparados por la Constitución y están amparados también por lo que es el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en donde que ratifica que estas personas que son o que funcionaban como minadores en el botadero pasan a ser personas que deben trabajar dentro del relleno sanitario, ¿no? Obviamente los minadores pasan a la llamada planta de separación, ¿no? O planta de reciclaje, en donde que ahí ellos cumplen su función con todos los implementos adecuados, con los equipos de protección personal de manera dignificada, y que, bueno, obviamente tienen todos los derechos y prestaciones de ley. Así debería ser un relleno sanitario correctamente manejado, cosa que muchas de las veces no se da. Entonces, todo esto que yo les voy hablando, vayan investigando, vayan conociendo cuál es la realidad de su municipio. Muchas de las veces nosotros nos descuidamos y tendemos a no tener interés en lo que sucede en nuestro municipio, pero siempre es importantísimo, ¿no? Ser actores clave, ser entes productivos, entes que estén sujetos y que sepan la realidad actual de su municipio, ya sea que participen o no participen en la política. Siempre traten de ser personas proactivas, ¿no? Personalmente yo siempre he sido una persona proactiva, una persona que ha tratado de realizar algún tipo de situación, algún tipo de denuncias ante las municipalidades, ante el Ministerio de Ambiente, que en lo que yo puedo aportar, porque muchas de las veces no solo basta con realizar denuncias, muchas de las veces es que uno puede realizar un estudio de manera gratuita, si es que uno puede realizar algún tipo de análisis de manera gratuita, lo debe realizar, ¿no? No hay ningún problema, ninguna dificultad en ese sentido. Entonces, los minadores, ¿qué es lo que son? Porque todavía existen, hay municipios que existen, por ejemplo, en el municipio de Riobamba todavía existen las personas minadoras. Son personas que recolectan y comercializan los residuos sólidos en los botaderos de basura de manera ilegal, ¿no? Son personas que muchas de las veces viven alrededor del relleno sanitario, pero que no están autorizados para realizar este tipo de trabajo, porque la metodología para la construcción de rellenos sanitarios me dice que no debe existir ningún tipo de persona externa dentro del relleno sanitario, ¿no? Por diversas situaciones, ¿no? Ellos corren peligro, pueden encontrar muchas de las veces objetos cortopunzantes, puede que la maquinaria, los recolectores, cuando van a depositar en ese sentido, puedan lastimar a las personas. Puede que los olores de metano, los gases que se emanan de los residuos también
tiendan a generar algún tipo de enfermedad o desmayos o quizás inclusive hasta la muerte, ¿no? Dependiendo de la concentración. Entonces, todas esas situaciones es por eso que no puede un minador estar dentro de lo que es la celda de residuos sólidos. Sí puede estar, eh, obviamente, cambiando el concepto de minador, ¿no? A trabajador, ¿no? Los trabajadores se dignifica el trabajo pasando a la parte de la planta de clasificación y separación, ¿no? Tenemos los vectores, que estos vectores también se generan, pero un relleno sanitario correctamente manejado no debería manejar, porque ahí también, o no deberían producirse estos vectores, ¿no? Hablamos de los mosquitos, hablamos de roedores, inclusive acá se pueden incluir la parte de lo que son los gallinazos, que no están en todos los sectores, es decir, generalmente están en el sector de la Amazonía y en el sector de la costa, ¿no? Pero esto no deberían producirse, ¿no? No debería haber siempre que sea correctamente manejado y exista un sistema de control de plagas que obviamente tiene que estar dentro del manual de operación y mantenimiento del relleno sanitario, ¿no? Hablando un poco ya de la parte de la composición de los residuos sólidos, como yo les estaba informando, la mayor parte o la mayor composición de los residuos sólidos en el Ecuador es alrededor de lo que es el componente orgánico, ¿no? Entonces nosotros estamos acá produciendo en un porcentaje de entre el 55 al 65% de residuos orgánicos, ¿no? Estamos ahí en esa situación y hay muchos municipios, inclusive que tienen muchas parroquias rurales, en las cuales el porcentaje llega a ser inclusive del 70-80%, ¿no? Personalmente, cuando realicé mi tesis para graduarme, que fue un sistema de gestión integral de residuos sólidos para el cantón Tena, junto con lo que es la parte de la parroquia Misaguallí. Entonces, ahí, por ejemplo, tuvimos pues un porcentaje bastante alto, de hecho, de lo que respecta a residuos orgánicos. El porcentaje estuvo en el 76% en la parroquia Misaguallí, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque la parroquia Misaguallí es una parroquia rural, una parroquia que utiliza bastante la parte orgánica, ¿no? De hecho, se recogía bastante, siempre restos de cáscara, restos de vegetales, entre otras situaciones, teníamos, pues, y la producción estuvo a un nivel bastante alto. Entonces, ahí puede suceder alguno de esos ejemplos, ¿no? Acá tenemos, bueno, unos valores que los proporcionó el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, que bueno, más adelante hablaremos con el del PNHITS, pero ellos son básicamente la parte constitutiva del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que están encargadas de la gestión integral de residuos sólidos en el Ecuador. Las siglas PNHITS significan Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, ¿no? Un concepto que, digamos, está un poco errado, ¿no? Porque los desechos, básicamente, es otro de los conceptos que está obsoleto, ¿no? No se les tiende a llamar desechos, sino residuos, ¿no? Porque, obviamente, los residuos tienen la potencialidad de ser aprovechables, de obtener algún tipo de beneficio a través de estos residuos, ¿no? Perdón, acá otros de los componentes que nosotros podemos manejar también son papel y cartón, plásticos, metales, vidrio. Todos estos componentes son reciclables, ¿no? Y son un valor muy importantísimo, ¿no? Ya que todos estos componentes que nosotros lo podemos reciclar no pueden ir a parar dentro de la fosa o dentro de la zanja, el relleno sanitario, la celda, no pueden ir a parar porque esos residuos nosotros lo debemos aprovechar, ¿no? Para obtener, obviamente, un beneficio económico directamente, obviamente, para el municipio. Debe ser esa la situación. Y el objetivo, obviamente, porque el municipio tiene esa potestad. Tenemos acá, hablando de recuperación de residuos sólidos en el Ecuador, bueno, aquí hay una proyección, proyecciones que no se llegaron a cumplir acá en el Ecuador, ¿no? De hecho, nosotros en cuanto a aprovechamiento de residuos orgánicos estamos en un porcentaje sumamente bajo, ¿no? De hecho, no hemos superado el 20% aún. Acá tenemos para el 2017 estos valores que son los últimos
indicadores que nos proporcionó el PNHITS, ¿no? Se supone que los indicadores se debieron de haber presentado en el año 2020, pero esos indicadores, ¿qué es lo que sucedió? Por el motivo de la pandemia, no pudieron presentar, ¿no? El aprovechamiento de los inorgánicos se proyectaba que para el 2017 iba a estar en 40%, cosa que todavía no se cumple, ¿no? Porque en realidad la mayoría de municipios no tienen sistemas de separación. Los sistemas de separación de igual forma tienen que estar encaminados con la parte de lo que es la separación en la fuente. Ahora, algo que es interesante también y que probablemente no tengamos la oportunidad de hablar más adelante y que por eso quisiera compartirles actualmente o en este momento, es que nosotros cuando hablemos y diseñamos cualquier tipo de sistema de separación en la fuente y de recolección diferenciada, no seamos extremos, no nos vayamos a utopías, ¿no? No van a venir que porque probablemente fueron asesorados por alguna persona extranjera o porque observaron que en otro país tienen una separación de 7 a 11 componentes, van a querer ustedes también manejar esta separación en 7 componentes acá en el Ecuador. Eso es algo totalmente inverosímil, algo utópico. Acá no se va a poder manejar ese tipo de situación. Usted, si tiene la oportunidad, lo que directamente va a proponer es la separación en 2 componentes al comienzo. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos 2 componentes? Tenemos el componente de reciclables más rechazo y el componente orgánico. El componente orgánico es muy, muy importante que esté solo, por el motivo de que yo les dije el componente orgánico tiene un alto nivel de humedad. Entonces, en ese sentido, el componente orgánico tiene que estar exclusivamente separado, porque así no va a poder agruparse o agrupar su humedad con los otros componentes, que es el rechazo más el reciclable, porque definitivamente es probable que tengamos un componente, ¿no? Siempre hay un material que nosotros no podemos realizar la parte de la reutilización ni aprovechamiento. Entonces, ese pequeñísimo componente irá a parar como pellets compactados dentro del relleno sanitario. Y así la vida útil del relleno sanitario va a ser extensa, ¿no? Entonces, ustedes propongan eso, ¿no? Siempre 2 componentes. 2 componentes, y si es que a futuro, ¿no? Digamos 5 o 10 años, fue efectivo el manejo de los 2 componentes, entonces ahí pasamos a manejar 3 componentes. Y a futuro seguimos aumentando los componentes, ¿no? Para que sea más efectiva la parte del tratamiento de residuos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, siempre tratemos de mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Nunca se vayan a ir directamente a los 3 o a los 7 componentes. Siempre los 2 componentes que yo les hablo, y según esos 2 componentes vamos diseñando todo, ¿no? Separación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección, contenerización, también si es que el municipio es sumamente grande va a necesitar contenerización, y entre otras situaciones, ¿no? Que vamos a ir manejando. Entonces ahí con eso coordinamos la parte del compostaje, la planta de compostaje, la planta de separación. Ahí llega y tiene mucha funcionalidad la planta de separación, porque de hecho llega el rechazo más lo reciclable, entonces ahí pasa a través del sistema de tromel, el sistema de separación, pasa a través de la banda transportadora en donde que las personas van clasificando los residuos, ¿no? En los diferentes tachos, y definitivamente la parte que no se pueda reciclar va a la parte del rechazo, se compacta con una máquina compactadora forma pellets y estos pellets son trasladados a el relleno sanitario. Es un modelo que sucede y que ocurre pues en municipios como por ejemplo la Mancomunidad Cañari, ¿no? La Mancomunidad Cañari está formado por algunos municipios que tienen que ver o que están en la parte de Cañar, ¿no? Entonces ustedes pueden investigar esa situación. Y es importantísimo, como les dije, ¿no? Mantener siempre los pies en la tierra cuando ustedes propongan alternativas de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Vamos a tener un receso de unos 15 minutos, ¿no? Todos los días será este receso, ¿no? Y vamos a continuar luego del receso de estos 15 minutos, ¿no? Entonces les veo a las 21:30, ¿no? Por favor.
Y si es que tienen alguna consulta, la pueden nomás realizar, como digo, al número o al correo, o lo utilizan por el chat y voy a estar acá pendiente, ¿no? Solo tómense ese receso para que vayan a tomar agua, para que vayan al baño, y continuamos después del receso, ¿no?
Bien, vamos a continuar con el desarrollo del curso, ¿no? Las propiedades que nosotros vamos a ver acá específicamente son importantes, ¿no? Dentro de cada una de las características, cada una de las propiedades físicas y químicas, y que tienen que ver netamente con, en este caso, con el diseño de los componentes, ¿no? La parte de lo que es el almacenamiento temporal, la parte de lo que es el sistema de tratamiento, de aprovechamiento, el de separación, ¿no? Todos estos componentes en este caso son importantes. El primero de ellos es la humedad, ¿no? Como les estaba diciendo, la humedad tiene que ver netamente o está directamente relacionada con la fracción orgánica, ¿no? Normalmente suele estar en un valor de 40%, ¿no? Y esta característica se tiene que tomar muy en cuenta porque hablamos del caso, ¿no? De los contenedores. Es por eso que la mayoría de ciudades ha tenido fracaso o ha fracasado con la parte de la contenerización, porque no toman en cuenta este factor y en este caso al tener únicamente un tacho en el cual se deposita todo tipo de residuos, los residuos orgánicos tienden a dañar, ¿no? Tienden a trasladarse o tienden a unificarse con el resto de componentes. Entonces el papel, el plástico, el papel, el cartón, la parte de lo que es madera, textiles, entre otros componentes, absorben esta humedad y se vuelven obsoletos, ya no se puede realizar la parte de lo que es la reutilización o el reciclaje, ¿no? Entonces esa es la situación de por cual hay que tener en cuenta, ¿no? Y la humedad es importantísimo para la parte de lo que es el sistema de contenerización. Ya. Tenemos también la parte de lo que es la densidad y el peso específico. Ahora, la densidad y peso específico es importantísima para la parte de lo que es el diseño del almacenamiento temporal, para el diseño también de lo que son los recolectores, es decir, qué tipo de recolectores voy a necesitar, de cuánta capacidad voy a necesitar, y también es necesario para el diseño del relleno sanitario, es decir, de la celda del relleno sanitario, es importantísimo la parte de lo que es la densidad. La densidad, recuerden ustedes, es masa sobre volumen y el peso es lo que es peso sobre volumen, no es la diferencia, pero básicamente el concepto que nosotros manejamos o el concepto que nosotros necesitamos es la densidad. Ahora, nosotros dentro de lo que es la caracterización de los residuos sólidos, tenemos una parte en la cual nosotros vamos a determinar la parte de lo que es la densidad mediante lo que es la utilización de un tacho con un volumen conocido y a través de ese tacho y de diferencia de pesos, obviamente del tacho lleno con el tacho vacío, vamos a conocer cuál es la densidad que manejamos de los residuos sólidos en este sentido para poder diseñar tanto lo que es el sistema en este caso del sistema del almacenamiento temporal, como el relleno sanitario en sí. Entonces, como acá nos dice, es un valor fundamental para el dimensionamiento de los recipientes de recogida de los hogares y también para el almacenamiento temporal o la contenerización, ¿no? Tenemos acá la parte de la granulometría. La granulometría hay que considerarla tiene el concepto del grado de segregación de los materiales. Es muy, muy importante porque yo les informaba, ¿no? Que justo cuando nosotros tenemos la parte de la planta de separación de residuos, en la planta llega el vehículo recolector y a través de un cono pasa al tromel. Es decir, el tromel o la criba, que es una especie de tambor rotatorio, giratorio, en el cual mediante lo que es la diferencia de tamaño, a través de lo que es el tamaño, se van separando las diferentes partículas, ¿no? Entonces habrán partículas que definitivamente son muy pequeñas, entonces esas van a ser residuos rechazables directamente y van a haber otro tipo de materiales que sí superan el tromel y entonces pasan a la banda de separación. Entonces, para ello es necesario conocer
correctamente la granulometría. Por lo general, la granulometría de los residuos, siempre y cuando pues sean residuos pues de la parte urbana, la granulometría va a ser más grande, ya que ahí en la parte urbana nosotros vamos a tener prevalencia o vamos a tener gran cantidad de residuos reciclables. En cambio, en la parte rural vamos a tener una granulometría probablemente baja debido al componente orgánico, ¿no? En cuanto a la parte química, es muy importante conocer la composición química, sobre todo en sitios donde que no tenemos la separación de los residuos sólidos todavía. Esto será un factor muy importante porque nosotros necesitamos conocer para esta situación qué tipo de residuos o cuáles los componentes químicos de los residuos, es decir, si es que tenemos residuos peligrosos, probablemente no vamos a poderlos utilizar para hacer recuperación energética o para realizar la producción de fertilizantes. Muchas de las veces los residuos, sobre todo en la parte o el componente orgánico, podemos pasar a ser abono o podemos hacer fertilizantes. Entonces, en ese sentido, necesitamos conocer la parte de la composición química, ¿no? Si es que existe algún tipo de contaminante, ese fertilizante no vamos a poder utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Y como les dije, si existe la presencia de residuos tóxicos o peligrosos, de igual forma, necesitamos darle un manejo adecuado, no podemos tratarlos ya como residuos comunes, sino que tendrán que automáticamente pasar a tratamiento de residuos peligrosos, ¿no? Tenemos otras características químicas que tienen que ver netamente con el aprovechamiento que les podemos dar a los residuos sólidos, ¿no? Luego de que, como yo les dije, ¿no? Pasó la parte del sistema de reciclaje, existen otro tipo de residuos que probablemente no los podamos reciclar ni reutilizar, pero que sí podemos utilizar estos residuos para producir energía, ¿no? Y entonces en ese sentido necesitamos conocer el poder calorífico. Ahora ustedes dirán, ¿cómo yo conozco todos este tipo de situaciones? Tengo que mandar a un laboratorio un porcentaje de los residuos y obtener, pues obviamente, este tipo de análisis, ¿no? Esos análisis no los podemos nosotros, bueno, probablemente el de granulometría sí lo podemos hacer con alguna técnica básica, pero este tipo de composiciones, ya lo que es composición química, necesitamos hacerlo, obviamente a través de un laboratorio acreditado que tenga pues este tipo de, o ofrezca este tipo de alternativas, ¿no? Entonces, acá necesitamos de igual forma conocer la temperatura a la que se funden y solidifican las cenizas. ¿Por qué? Cuando yo utilizo la metodología de incineración o de pirólisis, necesito que no se produzca ningún tipo de contaminante externo, es decir, ningún tipo de cenizas, ningún tipo de, en este caso, ningún tipo de gases también que sean contaminantes. Entonces, en ese sentido, necesito yo conocer la temperatura a la cual se funden las cenizas, es decir, la temperatura en la que definitivamente desaparece todo tipo de subproducto y pues obviamente según eso comprar el horno incinerador o el horno de pirólisis que me permita obviamente alcanzar esta temperatura y así evitar la producción de un subcomponente como son las cenizas y que, bueno, si es que yo produzco cenizas, sigo con el mismo problema porque estoy generando residuos peligrosos, ¿no? Y probablemente contaminantes atmosféricos. Ya, eso en cuanto a la parte de lo que son composiciones, composición química, composición física de los residuos sólidos. Hablando de otros conceptos también que de igual forma ya están dentro de lo que es el reglamento ALCOA y el COA, tenemos los conceptos de gestión integral, conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, ¿no? De acuerdo a sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidad de recuperación, aprovechamiento y comercialización. Ahí estamos hablando de todo lo que es las opciones y la jerarquización del tratamiento de los residuos sólidos. Algo que es importantísimo acá y que, bueno, es muy bueno aclarar, es que el punto de vista del tratamiento o el punto de vista de la gestión integral de residuos sólidos es un punto de vista ambiental, netamente, ¿no? Es decir, se prevalece primero la parte ambiental sobre todas las otras alternativas. Y de hecho,
El relleno sanitario se basa en esto también, porque muchas de las veces los municipios están viendo, bueno, el gasto económico no me va a alcanzar, la parte social también se está oponiendo y toda la situación. Entonces ahí tienden a no hacer nada, a seguir reutilizando el mismo espacio que ya estaban teniendo, en lugar de optar por la gestión integral, que es obviamente la prevalencia, porque lo que se quiere cuidar es la naturaleza, el componente ambiental, obviamente, ¿no? Tenemos el artículo 586 del reglamento Alcoa, como le estaba diciendo, que nos hablan de las fases, ¿no? De las fases y de las opciones para el reglamento, para lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, dentro de esto tenemos la separación en la fuente, el almacenamiento temporal, el barrido y limpieza, la recolección, el transporte, el acopio, transferencia, el aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Entonces, en este caso, nosotros para la gestión integral o para nuestros estudios, tenemos que ofrecer alternativas lo que son opciones para todos estos componentes, ¿no? Para la separación en la fuente, para el almacenamiento temporal, para el barrido y limpieza, recolección, transporte, acopio, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, ¿no? Ya vamos a ir viendo eso más adelante cuando vayamos desarrollando ya la parte en sí ya de los TDRs, ¿no? Tendremos acá la jerarquización, siempre lo más importante va a ser prevenir, ¿no? Luego vendrá la parte de minimizar. En el caso de no poder minimizar, vamos a aprovechar o valorizar. Y por último, si es que no se puede esta opción tampoco, vamos a eliminar o disponer, ¿no? Estos residuos en este caso. Esas son las opciones. En cuanto a la economía circular, la jerarquización cambia, ¿no? Porque allá se utiliza opciones de codiseño, de rechazo, de reutilización, entre otras situaciones, ¿no? Acá es gestión integral y acá se maneja otro tipo de jerarquización, ¿no? Vamos a revisar normativa ambiental relacionada, ¿no? Obviamente la normativa ambiental, siempre que ustedes la manejen, tienen que hacerlo de manera jerarquizada, de acuerdo a lo que nos menciona la Constitución, ¿no? Entonces la Constitución me dice que yo debo basarme en la pirámide de Kelsen para la jerarquización de la normativa del Ecuador, empezando por la Constitución de la República del Ecuador, que es la normativa legal más amplia que tenemos en cuanto a lo que respecta a lo que es residuos sólidos, ¿no? Tenemos los tratados y convenios internacionales, que acá sí, pues si es que hablamos de residuos peligrosos, tenemos lo que es el convenio de Basilea para el traslado o el transporte transfronterizo de residuos peligrosos. Tenemos los otros tratados a los cuales está suscrito el Ecuador, ¿no? En cuanto a leyes orgánicas, pues bueno, ahí tenemos que siempre analizar todo lo que tenga que ver con las atribuciones que tienen los municipios, ¿no? Entonces, en cuanto a leyes orgánicas, nosotros vamos al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es la COTAD. Tenemos también dentro de esto, obviamente, el COA y su respectivo reglamento. Luego tendremos la parte de leyes ordinarias, dentro de la cual entrará el 142, entrará el Acuerdo Ministerial 061, ¿no? Normas regionales y ordenanzas distritales, que bueno, no tenemos acá en el Ecuador normalmente normas regionales, y las ordenanzas distritales solo están alrededor de lo que es el Distrito Metropolitano de Quito, que es básicamente el único distrito que tenemos acá en el Ecuador. Se supone, o de acuerdo a lo que es la descentralización, se suponía que íbamos a crear o se iba a crear en el Ecuador 7 distritos, pero luego, dada la realidad, pues el único distrito que se quedó o que se estableció es el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, ¿no? Tenemos decretos y reglamentos, pues acá va en la parte de, por ejemplo, del decreto ejecutivo 2393, que es el reglamento de la seguridad, salud ocupacional de los trabajadores. Tenemos las ordenanzas que pueden ser provinciales o municipales, inclusive hay muchas de las veces ordenanzas parroquiales, pero bueno, no viene al caso acá. Acá nosotros simplemente nos regimos a las ordenanzas cantonales que tenían que ver con residuos sólidos. Los acuerdos y resoluciones son acuerdos que se los hacen entre comunidades, entre entidades, asociaciones, no tienen nada que ver con los acuerdos ministeriales, que los acuerdos ministeriales están al nivel de las leyes ordinarias, ¿no? Y demás actos y decisiones de los poderes públicos, ¿no? En base a esta pirámide, nosotros nos vamos a encaminar
para revisar principalmente la normativa que tenemos, ¿no? Bueno, acá el artículo 66, numeral 27, obviamente garantiza que las personas tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y armonía con la naturaleza. Tenemos en cuanto a las atribuciones, ¿no? Esto es importante, está acá en la Constitución y está también en el reglamento del COA, el COA y también en lo que respecta a la COTAD, ¿no? Entonces acá netamente tiene que ver con la atribución que tienen los gobiernos municipales o las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, que son las siguientes. Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y manejo de desechos sólidos, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Eso nos dice el artículo 264. Tenemos los tratados internacionales. Bueno, aquí les he colocado un resumen de los tratados internacionales. Es importante para nuestro tema el convenio de Basilea sobre lo que es transporte y movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, ¿no? Tenemos la parte de lo que es la COTAD. Ahora, ustedes si es que hacen una normativa legal, no puede ser que les toque una auditoría ambiental para un relleno sanitario, por ejemplo, no van a colocar los tratados internacionales, ya que esto solamente podría incluirse quizás en una empresa que realiza este tipo de situaciones, es decir, realiza transportes transfronterizos o exportaciones de desechos peligrosos, entonces ahí se incorporaría esta normativa, ¿no? Acá en la COTAD ratifica lo que está en la Constitución de la República del Ecuador, que son las competencias exclusivas que tienen los GATS, ¿no? Dentro de esto está el manejo de los desechos sólidos, obviamente, ¿no? Y ya entrando a la parte de lo que es netamente ambiental, está el Código Orgánico del Ambiente. Entonces acá me habla en el libro tercero, título 4, artículo 224, acerca de la gestión integral de residuos y desechos, ¿no? Que esto obviamente va a estar sometido a tutela estatal, es decir, el Estado es el encargado principal, a través obviamente del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de velar o de promover la gestión integral de residuos y desechos sólidos, ¿no? La finalidad es contribuir al desarrollo sostenible a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales en todos los ámbitos de la gestión, en conformidad a los principios y disposiciones del Sistema Único de Manejo Ambiental. Recuerden que el Sistema Único de Manejo Ambiental lo conforman las diversas instituciones del Estado, los gobiernos seccionales, municipales, las empresas que se encuentran asociadas a este tema, que en este caso es el medio ambiente, y también, obviamente, lo que tiene que ver a las personas naturales, ¿no? Tenemos las políticas de la gestión integral de residuos y desechos. Obviamente estas políticas son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado, para las personas naturales y jurídicas, ¿no? Y son las siguientes políticas. La primera política va a ser la política, obviamente, para la gestión de los residuos sólidos no peligrosos. Entonces, dentro de esta política, me va a hablar directamente que es dictada por la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esta política obviamente está basada netamente en el Programa Nacional de la Gestión Integral de Desechos Sólidos, ¿no? Tenemos la parte de lo que tiene que ver con la infraestructura. Los GATS municipales son los encargados de proveer la infraestructura técnica de acuerdo a la implementación de los modelos de gestión integral de residuos no peligrosos, ¿no? De conformidad a los lineamientos y normas técnicas que se dicten para el efecto. Normas técnicas no tenemos directamente, nosotros tenemos que basarnos en lo que nos dice lo que es en cuanto a desechos no peligrosos, lo que es el acuerdo 061, ¿no? Y también en los anexos del libro 6 del TULSMA, no hablo de los anexos que obviamente están obsoletos, que son los anexos que tienen que ver con ruido, con aire y con agua, que esos los reemplaza el 097. Pero hay el anexo que está relacionado con el tratamiento de residuos sólidos, que ese sí, ese anexo aún se lo considera porque obviamente no ha salido una nueva norma técnica que hable al respecto de eso, ¿no? Ya lo veremos más adelante en el listado, precisamente ese anexo, ¿no?
En cuanto a las obligaciones y responsabilidades que me habla el artículo 231, hablando de los municipios, pues, y de las autoridades que están encargadas de estas obligaciones y responsabilidades, en cuanto a los desechos sólidos, los residuos sólidos, perdón, tenemos la Autoridad Ambiental Nacional, que es el ente rector, obviamente encargado de dictar las políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos sólidos. Por ahora, los únicos lineamientos que nosotros tenemos son los TDRs para los estudios definitivos para la factibilidad y estudios definitivos para la gestión integral de residuos sólidos. Es lo que contamos nosotros, ¿no? Y el Plan Nacional es el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, ¿no? Son los encargados de la regularización y control. Muchas de las veces esta regularización es precaria, no es adecuada. Y muchas de las veces, inclusive cuando sancionan muchas de las veces sin fundamentos, ¿no? Los GATS, en cambio, son responsables netamente del manejo integral de los residuos no peligrosos, ¿no? Y también de los desechos sanitarios. Recordando que los desechos peligrosos no son responsabilidad neta del municipio. El municipio puede sí realizar el tratamiento, pero esto es competencia, recuerden, los residuos peligrosos es netamente competencia de aquel que los genera. Es decir, que si la empresa genera residuos peligrosos, ellos son los responsables y ellos deben contratar a una empresa gestora, que puede ser el mismo municipio, en el caso de que esté calificado, que realice el tratamiento de los residuos peligrosos. En este curso netamente vamos a hablar de residuos no peligrosos y parte de los desechos sanitarios, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? ¿No? Que el municipio es el encargado, es el responsable del manejo integral, ¿no? Necesitamos, o necesita el municipio, obviamente, generar alternativas de gestión de acuerdo al principio de jerarquización, que ya lo vimos anteriormente. Igual, realizar investigaciones, desarrollar tecnologías, es decir, no se puede quedar únicamente con el tapar los residuos y listo, ¿no? Tiene que realizar o tiene que promover investigaciones y alternativas para esta gestión, ¿no? Tenemos también establecer procedimientos adecuados de todos los componentes que vimos, ¿no? De las fases, de barrido, recolección y transporte, almacenamiento, acopio, transferencia, enfoques de inclusión económica y social, ¿no? De todos los sectores vulnerables. Hablamos de todas las personas que se vean afectadas por la parte de lo que es el tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Y tenemos también esta parte de dar el tratamiento y la correcta disposición de los desechos, ¿no? Tenemos también, de igual forma, muchas de las veces no los municipios realizan la contratación de recicladores, de empresas externas que se encargan del tratamiento de los residuos. Entonces, el municipio siempre tiene que ver y tiene que velar por el desempeño correcto de las empresas contratadas por ellos, ¿no? Muchas de las veces sucede esto ahora con los desechos sanitarios, ¿no? Contratan a una empresa X, y dejan de controlar, dejan de vigilar que las personas estén entregando a la empresa, que la empresa esté realizando el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces ahí ellos se pueden ganar una sanción, los municipios, porque ellos son los encargados y responsables, ¿no? De el tratamiento de estos desechos, ¿no? Los generadores, en cambio, en base al principio de la jerarquización, vamos a priorizar la prevención y minimización de la generación de los residuos, así como el adecuado manejo, obviamente que incluye la separación, clasificación, reciclaje, almacenamiento temporal, ¿no? Entonces también tenemos una parte fundamental, los generadores de residuos. Existe una norma específica también para los generadores del tipo industrial, ¿no? Que los generadores del tipo industrial también aportan bastante dentro de este sistema. Y los gestores de residuos no peligrosos van a prestar su servicio, obviamente, en cualquiera de sus fases, y son responsables del manejo. Obviamente, ellos van a estar controlados por el municipio, ¿no? Tenemos acá, de igual forma, la parte del reciclaje inclusivo, ¿no? Que eso de igual forma está garantizado dentro de lo que es la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y que tiene que ver con la protección del reciclador base, de las personas que han trabajado toda su vida dentro de un botadero de basura, realizando recolección, realizando lo que es separación, digamos, en esos sitios. Ellos obviamente están garantizados o está garantizados sus derechos mediante lo que es el artículo 232 del COA. Entonces, si en ese sentido se respeta esos derechos, ellos pueden reclamar o hacer un reclamo a través de este artículo, ¿no?
porque el municipio debe promover la participación netamente de los recicladores dentro de estos temas, ¿no? Tenemos en el cuanto al reglamento Alcoa, pues que obviamente el reglamento Alcoa tiene la finalidad de permitir la operatividad o la ejecución del COA, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos en el libro 3, título 7, los contenidos, ¿no? Entonces, acá yo les he hecho unas tablas de resumen donde que ustedes pueden revisar, hablando de disposiciones generales, régimen institucional y de la gestión integral de desechos no peligrosos, hablando de disposiciones generales también nuevamente, y los servicios públicos de gestión integral y de desechos sólidos. Entonces ahí tenemos todos los artículos que ustedes pueden revisarlos sin ningún problema. Yo les he colocado esta tabla para que ustedes puedan revisarlo tranquilamente, porque obviamente no tiene sentido de que yo me ponga a leer de artículo en artículo, sino que acá se trata de la parte aplicativa netamente, ¿no? Tenemos acá también, hablando ya netamente de las fases, del aprovechamiento y del reciclaje inclusivo también, que como les digo, tiene que ver netamente con la aplicación del COA, ¿no? Ya, por último, tenemos que revisar un poco de lo que es la normativa que vamos a manejar o que se maneja dentro de lo que es los residuos sólidos, ¿no? Específica, digamos, ¿no? Empezando por lo que es el acuerdo 061, ¿no? Entonces acá, dentro de este acuerdo ministerial 061, que sigue vigente, obviamente, a pesar de las modificaciones, porque no se contradice con lo que es el COA ni el reglamento del COA. Entonces, en ese sentido, sigue vigente. Y nosotros acá encontramos mucha, digamos, normativa importante dentro del artículo 47 hasta el 77, donde que me habla de lo que es gestión integral de residuos sólidos. Tenemos el acuerdo ministerial 031 también sobre el cierre técnico de botaderos, el 052 sobre el diseño de la celda emergente, el 052 es una modificación del acuerdo ministerial 031 y que bueno, obviamente tiene estos lineamientos para el diseño de la celda emergente. El 026 tiene que ver con el registro generador de desechos peligrosos, el 142 que todavía está vigente mientras no se emita el nuevo acuerdo ministerial, sigue vigente y pues acá tiene el listado nacional de sustancias químicas, desechos peligrosos y o especiales. Tenemos el acuerdo interministerial 0323 del 2019, que es el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos generados en establecimientos de salud. Como pudimos observar, acá hablaba netamente hablaba íntegramente de que también los municipios están encargados de los desechos sanitarios. Entonces, en esa situación, nosotros tenemos que revisar acá también, del artículo 1 al artículo 10, que nos habla la parte del tratamiento y disposición final también, ¿no? Tenemos el libro 6, anexo 6 del TULSMA, ¿no? Como les dije, los 5 primeros anexos están obsoletos, obviamente, en base al acuerdo ministerial 097. Pero el anexo 6 del libro 6 del TULSMA no está obsoleto porque nosotros no tenemos una nueva norma técnica en donde que me hable acerca del manejo y disposición final de los desechos sólidos. Entonces acá necesitamos nosotros netamente revisar ese libro 6, anexo 6, en el numeral 4.2. Los otros anexos sí están obsoletos por el 097. Pero como no tenemos una nueva norma técnica para la disposición de desechos sólidos, tenemos que basarnos en ese anexo 6, ¿no? Tenemos la norma técnica INE 2841 que me va a dictar los colores de tachos y recipientes de residuos sólidos. Y por último, lo que yo les estaba hablando del protocolo de manejo de los desechos generados ante el evento del coronavirus COVID-19, ¿no? Esa sería la normativa legal que manejamos o que vamos a manejar nosotros dentro de lo que es residuos sólidos. Obviamente dentro de esto ya tenemos que ver el tipo de procedimiento, porque si es que estamos hablando ya de una auditoría ambiental entrarían otros componentes, si es que hablamos de un estudio de impactos ambientales se inmiscuye otros componentes y tiene que ser algo más específico, ¿no? Acá hablamos netamente de la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces, si desean revisar esa normativa, está toda subida acá al aula virtual, ¿no? Acá revisan toda la normativa y pueden, pues obviamente, revisar
y estar más empapados acerca de la normativa que está acá nombrada. Con eso en mente, el día de mañana vamos a empezar el estudio de cantidad y calidad de los residuos sólidos y obviamente esto ya tiene que ver con el desarrollo del estudio definitivo para el estudio de factibilidad y diseños definitivos para la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Eso lo veremos a partir del día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Hoy es una parte teórica, ¿no? Probablemente un poco tediosa, pero a partir de mañana ya manejamos formatos y es un poco más interactivo y más aplicativo esta parte. Una buena noche a todos, gracias por estar presentes y nos vemos el día de mañana. La grabación, en el caso de que deseen revisarla, pues estará disponible en aproximadamente 1 hora y media, ¿no? Una buena noche a todos.